Ok, chicos, vamos a continuar de una vez el tema que nos quedó rápidamente. Habíamos hablado sobre la coagulación, todos los procesos que involucran a la coagulación, hemostasia primaria, hemostasia secundaria o también una fase vascular, una fase plaquetaria y después la coagulación propiamente dicha. Les había estado explicando acerca de las pruebas que nos ayudan a evaluar cada una de estas fases. Y también tenemos este otro modelo. No se preocupe, lo voy a pasar rápido. Es simplemente otro modelo de la coagulación. Este es un modelo celular en el que explica de una forma mucho más exacta o más adecuada cómo es que pasan todos estos procesos de la coagulación. Son casi los mismos procesos, solo que es un poco más complejo el poder entenderlo. Tiene casi la misma secuencia que les mencioné respecto a la cascada de la coagulación. Es el modelo más exacto en sí, pero con fines académicos se enseña este modelo que es un poco más fácil de entender. ¿Ok? Finalmente, una vez terminada toda esta fase de la coagulación, también tenemos diferentes mecanismos de control que nos van a ayudar a que nuestro sistema constantemente no esté con las proteínas activas y por tanto nuestra sangre no se coagule. Tenemos a la titrombina que actúa sobre los factores 2, el factor 10, al factor 9, al factor 11 y factor 12. También ya tenemos la proteína C y S que actúa sobre los factores 5 y 8, el inhibidor del factor tisular que actúa netamente sobre el factor 3, también de forma parcial sobre el factor 9 y factor 10, y el óxido nítrico y la prostacilina que van a actuar sobre la vasodilatación e inhiben a la adhesión de la plaqueta. Y también van a bloquear la agregación plaquetaria y antagoniza con la acción de esta enzima que se llama el tromboxano A2, que participa activamente en la primera fase de la coagulación. Y como última parte les mencioné, ya modelos actualmente consideran la disolución del coágulo como una última parte de todo ese sistema, que es básicamente mediante diferentes tipos de sustancias, en este caso el plasminógeno, se transforma en plasmina y hace de que poco a poco esta red de fibrina que se ha construido la, con toda la coagulación se vaya disolviendo. Se vaya disolviendo, disculpen. Se vaya disolviendo. Tenemos activadores de todo ese sistema, el activador tisular de la tromboplastina, de plasminógeno, disculpen, la urosinasa, y también tenemos algunos otros sistemas inhibidores. ¿Ok? El TPA es el activador tisular de plasminógeno. El TAFI es el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina. El PAI es el inhibidor del activador del plasminógeno. ¿Ok? Estas sustancias van a favorecer de que este coágulo, una vez ha cumplido su función, se disuelva. Y finalmente, ¿cuáles son las pruebas? Esto es lo que ustedes siempre tienen que saber. Las pruebas que a nosotros nos van a ayudar para poder evaluar la hemostasia. Tenemos el recuento de plaquetas que nos ayuda a saber exactamente el número de plaquetas que vamos a encontrar en 1 mililitro de sangre o en 1 milímetro cubo, dependiendo de la referencia o del laboratorio. El recuento normal puede variar entre 150, 350, 400, 450, pero lo importante es de que siempre vean que este número no se encuentre por debajo de 150.000 plaquetas por milímetro, por mililitro o por milímetro cúbico. Después tenemos el tiempo de hemorragia. Lo normal, bueno, según esta referencia, es de 3 a 6 minutos, pero también pueden encontrar en otros laboratorios que de repente el índice va a ser que no sea mayor a 6 minutos. No sé, ¿alguno de ustedes alguna vez se ha hecho una operación? Chicos, ¿alguno de ustedes alguna vez se ha operado?
Chicos, ¿están? No, no, doctor, no hemos operado. Una de las pruebas que se realizan sí o sí para evaluar es antes de cualquier tipo de procedimiento quirúrgico es el tiempo de hemorragia, que simplemente te hacen un pequeño punzón en el lóbulo de la oreja y verifican cuánto es el tiempo que le toma a tu cuerpo que ese pequeño punzón deje de sangrar. Es eso. Hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes pruebas que te ayudan a poder valorarlo, pero ese es el método más utilizado. Y normalmente el rango dentro de las referencias que nosotros manejamos acá en Perú son no más de 6 minutos. ¿Ok? Y esta prueba, que es la prueba de función plaquetaria, no es muy específica. Nosotros no la utilizamos, lo utilizan más los dermatólogos, así que por esta, no se preocupen, no lo tengan en cuenta. ¿En qué van a estar? ¿En qué condiciones van a estar alteradas estas pruebas? En una trombocitopenia, esto quiere decir cuando el cuerpo no produce suficiente cantidad de plaquetas o trombocitosis, que es totalmente lo opuesto. El tiempo de hemorragia va a estar totalmente alterado o prolongado cuando hay una trombocitopenia, o sea, si hay disminución de las plaquetas, obviamente va a haber una prolongación de este tiempo de sangrado. Y también en la enfermedad de von Willebrand, como les dije, el factor de von Willebrand es una proteína que permite que la plaqueta se adhiera a la superficie de ese vaso sanguíneo que está dañado. Si esta proteína no está presente, no se da ese proceso y no se da el resto del proceso de la coagulación. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Les mencioné. ¿Quién está tocando los controles? Dame un momento. Ya, ahora sí. ¿Qué otras pruebas le mencioné que nosotros tenemos que saber siempre? Estas de acá, que es el TTPA, el tiempo parcial de tromboplastina activado, que nos ayuda a evaluar, como les mencioné, la vía intrínseca, toda esa vía larga, y va a estar alterada en aquellas personas que tienen alteración de los factores 5, 8, 9, 10, 11 y 12. El TP que nos va a ayudar a evaluar esta vía que es más corta, que les dije que es la vía extrínseca y también la vía común, que va a estar afectada también a aquellas personas que tienen un déficit de la vitamina K, porque la vitamina K ayuda a sintetizar cierto número de factores de la coagulación. En aquellos pacientes que también toman inhibidores contra los factores 2, el 5, el 7, el 10 y el fibrinógeno. Aquellos pacientes que toman anticoagulantes orales. Por ejemplo, el TP y el INR son las pruebas de excelencia con las que se utilizan para evaluar qué tan anticoagulado está un paciente. Esos pacientes que toman anticoagulantes, esta es la prueba que normalmente ayuda a identificar qué tan anticoagulado se encuentra este paciente. El INR es simplemente el resultado del TP del paciente sobre un TP, digamos, normal. Y esa proporción normalmente es entre 0,8 a 1,2.
Índices más elevados que 1.2 son los que manejan los pacientes que están anticoagulados y de acuerdo al nivel de anticoagulación que estos pacientes puedan tener, es que se planifica cierto tipo de procedimientos quirúrgicos. ¿En odontología lo utilizamos? Sí. Si el paciente está anticoagulado, lo primero que nos tenemos que ver es el TP y el INR, en qué niveles se encuentra. Y de acuerdo a eso se elige qué tipo de procedimiento podemos realizar o si es que es necesario hacer una otra consulta con el médico tratante para el cambio de la medicación o como les expliqué la vez pasada, para poder hacer una terapia puente. ¿Ok? Y el tiempo de trombina es una prueba que nos ayuda a evaluar solamente esta última parte de la cascada de la coagulación, desde el factor 10 hasta que se activa el factor 1. ¿Ok? Estos son los rangos normales de 25 a 45 en el caso del TTPA, de 14 a 18 en el caso del TP y de 18 a 22 segundos en el tiempo de trombina. De ahí vamos a lo que es el hemograma propiamente dicho. Esto lo vamos a avanzar rápido para poder avanzar el tema de hoy día. Es un examen de laboratorio que nos va a ayudar a estudiar todas las características de los elementos de la sangre que van a estar constituidos principalmente por los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. En un hemograma no se evalúa absolutamente nada de lo que es coagulación. Lo único que nos dice es la cantidad y las características de los eritrocitos y también de los leucocitos y las plaquetas. ¿Ok? Estas mediciones pueden mostrarse en valores absolutos, o sea, en números enteros o en valores porcentuales. Y también, como les dije, aspectos morfológicos de todas las líneas celulares que nos ayudan a identificar ciertos tipos de patologías que pueda tener el paciente. Estos valores van a ser referenciales, no son absolutos porque incluso entre laboratorio y laboratorio pueden ir variando los índices o los rangos que manejan y pueden ser adaptados de acuerdo a la población, el sexo y la edad. ¿Ok? Los índices eritrocitarios van a darnos las características principalmente de los eritrocitos. Establecen cantidad, concentración de hemoglobina, volumen, peso de los eritrocitos. Lo normal, por ejemplo, es que la cantidad de eritrocitos en un hombre es más o menos en 5,21. En el caso de las mujeres, un poco menos, 4,6. La hemoglobina de igual manera. Lo normal en el caso de los hombres es más o menos de 14 a 18, mientras que en el caso de las mujeres es de 12 a 16 aproximadamente. De igual manera en el caso del hematocrito. Los índices normales para un hombre pueden oscilar entre 42 a 50 y en el caso de las mujeres de 36 a 45. Ok, los hematíes nos van a indicar en cantidades de millares de millones por mililitro de sangre. La hemoglobina se indica en gramos por decilitro, indica la cantidad de hemoglobina libre en la sangre, y el hematocrito es la única de estos índices principales que que se va a presentar en porcentajes, que va a medir la proporción de los elementos formes de la sangre con respecto a los elementos no formes. Los índices eritrocitarios nos dan más características respecto a cómo están estos eritrocitos. El volumen corpuscular medio, que es el promedio del volumen de cada eritrocito, lo normal es de 80 a 98 o 100 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media, que representa la cantidad de hemoglobina que está en cada eritrocito, se expresa en picogramos, estamos hablando de 28 a 32 picogramos, y la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que es lo mismo que esto, solo que esto está expresado en porcentajes. ¿Ok? Nos va a indicar la proporción de la hemoglobina en los eritrocitos. También tenemos los reticulocitos, que van a ser los eritrocitos inmaduros, que nos ayuda a determinar en el caso de un tipo de anemia si es que nuestro cuerpo está produciendo la suficiente cantidad de eritrocitos nuevos o no. Y también lo que es la Red Blood Cells Distribution Width, que expresa el coeficiente de variación de tamaño entre los eritrocitos y cómo estos están distribuidos. Y este también se expresa en porcentajes de 11 a 14% aproximadamente. Estos de acá
No se preocupen, no les voy a tomar nada de eso en el examen, pero son índices para que ustedes tengan de referencia cómo van a ir variando poco conforme al sexo y también a la edad. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Ya después lo pueden observar con un poco más de detenimiento, pero se van a dar cuenta que los índices, usualmente los índices eritrocitarios son ligeramente un poco más elevados cuando estamos en etapas fetales o embrionarias o cuando somos recién nacidos en comparación de cuando ya somos adultos. Los estudios de Frotis nos van a permitir observar los eritrocitos, qué alteraciones de tamaño, de color, de forma puedan presentar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estas características nos ayudan a determinar ciertos tipos de enfermedades. Cuando son alteraciones de tamaño, cuando el eritrocito está dentro del tamaño normal, se denomina normocitosis. Cuando son más grandes de lo normal, se denomina macrocitosis. Cuando es muy pequeño, se denomina microcitosis. ¿Ok? Esto es lo que el volumen corpuscular medio nos ayuda a identificar. Las alteraciones de color se refiere a la hemoglobina corpuscular media. ¿Cuánta hemoglobina está contenida dentro de esos eritrocitos? En este caso solo se identifican dos, la normocromía y la hipocromía. O sea, tiene una cantidad normal de hemoglobina en su interior y tiene poca cantidad de hemoglobina en su interior. No se considera hipercromía porque es normal que el eritrocitos esté saturado en sí de hemoglobina. Entonces, la hemoglobina corpuscular media nos ayuda a identificar estas características. Y las alteraciones de la forma, que nosotros lo podemos observar en el microscopio. De acuerdo a la forma, cierto tipo de eh, anemias podemos identificar. La anemia en sí es el descenso de la masa eritrocitaria habitual en una persona. Y esto resulta que, como los eritrocitos tienen que transportar el oxígeno al resto de los tejidos de nuestro cuerpo, al haber una menor cantidad, no cumplen adecuadamente esta función. Es la causa más frecuente de la alteración del hemograma, es bastante frecuente en nuestro país, es una de las morbilidades más comunes, mucho más en zonas de poblaciones vulnerables, en zonas bastante alejadas, en zonas rurales, donde los niños no tienen una adecuada alimentación. ¿Ok? Y no solo los niños, sino también los adultos los mayores, las mujeres embarazadas, etc. También se puede definir como los niveles de hemoglobina o hematoquito por debajo de los valores esperados para personas normales de entre la misma edad y sexo. Según los índices de la OMS, para considerar a un hombre adulto como anémico, la concentración de hemoglobina debe ser menor a 13 o el hematocrito debe estar menor a 39 y en el caso de las mujeres, la hemoglobina debe estar menor a 12 y el hematocrito menor a 37. También tiene otros índices la OMS, pero quedémonos con estos dos. Índices por debajo de esto significa que el paciente ya está con una anemia leve. ¿Cuál es la etiología de la anemia? Bueno, son diferentes tipos de factores que pueden influir para que esta aparezca. Hay mayor predisposición dependiendo de la edad, del sexo, de la raza. Están también factores socioambientales involucrados, hábitos alimenticios, personas que viven en las grandes alturas. Eh, Como les mencioné, no todos los valores son homogéneos con respecto a laboratorios. Pueden variar dependiendo de la zona. Eh, y no todos estos índices pueden ser aplicables a todas las poblaciones, como les mencioné. Es normal que una persona que vive en las alturas, por ejemplo, tenga los niveles de hemoglobina o de eritrocitos un poquito más elevados. ¿Por qué? Porque su cuerpo está en una zona en la que por la altura no hay suficiente oxígeno, entonces el cuerpo en compensación lo que hace es tratar de producir una mayor cantidad de estas células y de hemoglobina. ¿Ok? ¿Cómo podemos clasificarlas? Dependiendo de la respuesta hematopoyética, como les dije, los reticulocitos, si están
Dentro de lo normal se consideran regenerativas y si no están por debajo de lo normal se consideran degenerativas. En el caso de su mecanismo fisiológico puede ser una anemia hemolítica. Esto quiere decir que el cuerpo destruye los eritrocitos, puede ser carencial por déficit de nutrientes, déficit de vitaminas, déficit calórico, por hemoglobinopatías y hasta unas alteraciones enzimáticas. Como les dije, según su morfología puede ser normocíticas, macrocíticas y microcíticas. Están dentro del tamaño normal, están más grandes de lo normal y son más pequeños de lo normal. A eso se refiere. Según el volumen corpuscular medio, serían anemias microcíticas, las que están por debajo de 80 femtolitros, anemias normocíticas que se encuentran de 80 a 100 femtolitros y una anemia macrocítica que son más de 100 femtolitros. ¿Ok? Vamos a pasar un poquito más rápido esta parte. Las anemias microcíticas usualmente corresponden a las anemias ferropénicas. Son estas personas que no consumen una buena cantidad de hierro. El hierro es importante para la síntesis, también para el transporte del oxígeno. Cuando no hay suficiente, obviamente se produce anemia. La talasemia, que es una alteración en la formación de las cadenas de la hemoglobina, los pacientes que viven en zonas mineras o que trabajan constantemente con metales pesados, por ejemplo, pueden sufrir este tipo de anemia, que es por intoxicación por plomo o aluminio o incluso también por mercurio. Y también algunas enfermedades crónicas no pueden producir este tipo de anemia microcítica. Las anemias normocíticas pueden ser en enfermedades crónicas, en una anemia aplásica, ¿a qué se refiere? Que la médula ósea no funciona de una manera adecuada y no produce la cantidad adecuada de todas las líneas celulares. Y por eso, por tanto, también hay anemia, en conjunto también con otras alteraciones. Puede ser también por invasión medular en algún tipo de neoplasia sanguínea. Y también las hemolíticas que por algún motivo nuestro cuerpo empieza a destruir los glóbulos rojos. Las anemias macrocíticas, tenemos las anemias megaloblásticas, aquellas pacientes que sufren insuficiencia hepática, aquellos que tienen síndrome mielodisplásicos, algunos tipos de cánceres de la sangre, los pacientes con hipotiroidismo, los pacientes también que consumen con bastante frecuencia alcohol o tabaco y también aquellos que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La policitemia va a ser todo lo opuesto a la anemia. En lugar de producirse en menor cantidad o hay una alteración en los índices eritrocitarios, vamos a ver que este es un aumento del número de eritrocitos circundantes y también de hematocrito. ¿Alguien prendió su micrófono, chicos? Ya. Esta puede ser relativa o absoluta. Relativa cuando se desarrolla por estadios de estrés, de deshidratación, una pérdida alta de proteínas, un consumo frecuente de tabaco. En el caso de la absoluta puede ser primaria, que es una condición en la que el cuerpo de forma normal empieza a producir mucha mayor cantidad de estas células. Esta condición se llama policitemia vera. Y también secundaria, como les expliqué, las personas que viven en grandes alturas, pacientes que tienen alteraciones cardiopulmonares y intoxicaciones por cobalto y consumo frecuente de tabaco, o también que puede estar asociada a ciertos tipos de cánceres, carcinomas renales, hepáticos, ováricos, adenomas adrenales, quistes renales, etc. Las plaquetas, como les dije, el índice normal puede ser de 150 a 450.000 por milímetro cúbico. Cuando se encuentran por debajo de 150.000, usualmente se denomina esto trombocitopenia. Puede ser por factores inmunológicos, como pueden ser la púrpura trombocitopénica idiopática. Puede ser también por el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, y síndrome de Evans. También puede ser porque el cuerpo no tiene adecuadamente este proceso para formar las plaquetas. Eso es una trombopoiesis ineficaz. Se llama anemia, pues se puede dar a la anemia perniciosa, en la mieloptisis, en mielodisplasias, en pacientes que reciben radiación por algún tipo de cáncer, por ejemplo, y en otros tipos de neoplasias.
por destrucciones no autoinmunes en pacientes con VIH, en pacientes con sepsis y pacientes con hemangiomas cavernosos. Y también en el caso de cuando el vaso, como es el órgano que se encarga de filtrar estas células que ya están envejecidas, funciona de más, empieza a llevarse muchas más plaquetas de las que debería y produce también trombocitopenia. Y la trombocitosis, que es cuando se encuentran por encima de 450.000, se puede dar en aquellos estados de inflamación crónica, recuperación de procesos infecciosos, porque les mencioné que también tienen una función protectora, los trombocitos. En estadios de hemorragias agudas, el cuerpo empieza a producir una mayor cantidad de plaquetas para que obviamente detengan el sangrado. En aquellos déficits de hierro, en posesplenectomía, o sea, te quitan el vaso y este era el órgano que se encargaba de filtrar o de retirar de la sangre estas células envejecidas. Obviamente, al no estar hay una mayor cantidad de estas células en sangre. Y también en algunos otros tipos de patologías, como las leucemias mieloides crónicas, la policitemia y en mielofibrosis. Tenemos la serie blanca, los leucocitos, aproximadamente de 5.000 a 10.000. Ya les mencioné en qué, en qué se encuentran elevados cada uno. Los neutrófilos siempre van a ser los más abundantes, de 45 a 65%. Esto se traduce de 3.000 a 5.000. Después tenemos a los linfocitos, que son de 20 a 35%, que son de 1.500 a 3.000. Un momentito, chicos. Los monocitos de 4 a 8%, que representan aproximadamente de 250 a 800. Después tenemos los eosinófilos de 1 a 4%, de 250 a 250. Y los que normalmente casi no aparecen o están bastante disminuidos son los basófilos, que representan del 0 al 1% o de 30 a 60. Cuando ustedes vean estos índices en un hemograma, todos estos siempre le deben sumar el 100%. Y si acá les dice 11.000 células por cada mililitro, esta es la fórmula que les va a decir cuál es la proporción de cada una de estas células. ¿Ok? Hay una leucocitosis cuando están totalmente elevados. Es bastante común en infecciones bacterianas piógenas. Por ejemplo, si el paciente viene, está con un proceso infeccioso agudo o ontogénico, si nosotros le sacamos un hemograma, vamos a encontrar que estos leucocitos van a estar elevados. ¿Por qué? Porque es un proceso infeccioso agudo. El cuerpo está tratando de defenderse y empieza a producir más de estas células. Así que es normal. En estadios de inflamaciones, en algunos tipos de cánceres, en quemaduras, en infarto al miocardio, también se produce un aumento de estas células. Y se considera una leucopenia cuando se está por debajo de 4.000. Puede suceder en ciertas enfermedades virales, en la tuberculosis, en la fiebre tifoidea, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en ciertos tipos de hepatitis y en el consumo de algunos tipos de medicamentos como la fenilbutazona. Las alteraciones de la serie blanca, como les mencioné en la clase pasada, van a estar encargadas de la defensa. Dependiendo de qué tipo de célula está elevada, nos puede indicar qué tipo de patología es que está afectando al paciente. ¿Ok? Nos van a dar los resultados, como le dije, en forma de porcentaje, si es una forma relativa, o en forma absoluta, que es en números enteros. ¿A qué se refiere con una desviación izquierda? Como les mencioné, cuando el cuerpo está pasando por una infección aguda, empiezan a producirse una mayor cantidad de estas células, principalmente neutrófilos inmaduros. A eso se refiere. Una decisión izquierda, que son estos neutrófilos inmaduros o jóvenes que están aumentados de tamaño para tratar de cumplir esa función de defensa. ¿Ok? No es lo mismo que una neutrofilia. Después tenemos, como les dije, la neutrofilia, niveles elevados en el caso de estrés, de infecciones, en consumo frecuente de tabaco, enfermedades inflamatorias, en algunas otras condiciones como el embarazo también, un ejercicio extenuante también puede pasar esto. La linfocitosis en infecciones
víricas, infecciones bacterianas crónicas, en estadios de postvacunación y también en caso de reacciones a algunos tipos de fármacos. Las monocitosis, como les dije, pueden estar elevadas los monocitos en infecciones virales y también infecciones crónicas. En el caso de los eosinófilos, si estos se encuentran elevados, nos va a indicar que el paciente está pasando por un proceso alérgico o puede que esté pasando por una infección, un proceso parasitario. Los basófilos van a estar elevados en cierto tipo de reacciones de hipersensibilidad. Y en el caso de los, bueno, solamente consideran estos, pero no los vamos a complicar, ¿ya? Si considera una neutropenia leve, cuando los niveles de neutrófilos están entre 1000 a 1500, una neutropenia moderada de 500, desde 1000 a 500, una neutropenia grave por debajo de 500 y una extrema o profunda. Profunda se considera por debajo de 200 o extrema por debajo de 100. ¿Esto qué significa? ¿Por qué a mí me interesa esto? Porque de todas las células en la serie blanca que ustedes tienen que siempre fijarse es en los neutrófilos. Si estos se encuentran muy disminuidos, nunca se debe realizar ningún tipo de pacientes fuera de un ambiente hospitalario. ¿Por qué? Ustedes hacen el procedimiento y el cuerpo del paciente no tiene las defensas para poder defenderse de cualquier tipo de proceso infeccioso. Y la infección puede avanzar con bastante rapidez. Así que si en algún momento le sacan un hemograma a su paciente y ven que esos neutrófilos están disminuidos, no se le hace ningún tipo de procedimiento al paciente. Por más simple que sea, chicos, porque esos pacientes se pueden complicar con bastante facilidad. La linfopenia, cuando hay un número disminuido de linfocitos, se puede dar en aquellos estados de inmunodeficiencia o también en consecuencia de SIDA y también por otras infecciones virales o bacterianas de larga data. Y en este caso, para nosotros las monocitopenias, las eosinopenias y la vasopenia no tienen una relevancia clínica realmente importante en nuestra actividad clínica. Estos son los niveles también de estas células. Lo pueden revisar en la grabación para que lo tengan de referencia. No se preocupen, no les voy a pedir que se memoricen estos índices. ¿Ok? Listo. Hasta ahí era la primera parte de la clase. ¿Tienen alguna pregunta para pasar de una vez a la otra? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ya, vamos a pasar a un tema que es un poquito más ligero, un poco más fácil. Creo que seguro ustedes ya lo han visto. Lo que son alteraciones de la cavidad oral, que son condiciones que ustedes sí tienen que saber porque en algún momento van a ver en sus pacientes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver alteraciones en la cavidad oral, aquellas que están netamente relacionadas con las piezas dentarias, otras que pueden estar relacionadas con los tejidos duros y otras que pueden estar relacionadas con los tejidos blandos. Con respecto a las alteraciones de los dientes, vamos a ver alteraciones del tamaño, del número, de erupción, forma y estructura. Con respecto a las alteraciones del tamaño, ¿qué alteración del tamaño se les viene a la mente? Chicos, a ver. Alteración del tamaño de las piezas dentarias. ¿Qué se les viene a la mente? Microdoncia. Microdoncia. Ya, ¿y cuántos de esos tipos hay? Porque no son solo esos dos. ¿Mm? Entonces, no solamente son microdoncia y macrodoncia a secas. La microdoncia en sí es que los dientes, un diente o todos los dientes son más pequeños de lo normal. Estas pueden ser de tipo focal o localizada, o sea, que están limitadas a un diente, a un pequeño grupo de dientes. Puede ser una generalizada verdadera. ¿Esto qué quiere decir? Todos los dientes de la boca de mi paciente son chiquitos. Y esto se puede dar en aquellos pacientes que tienen enanismo hipoficiario. Y hay una que es generalizada relativa. ¿A esto qué se refiere?
los dientes pareciera que fueran pequeños, pero son de tamaño normal. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque la mandíbula o el maxilar son más grandes de lo normal y hace que la boca se vea llena de espacios, dando la apariencia falsa o aparente de que los dientes fueran pequeñitos. Por eso se llama microdoncia generalizada relativa. ¿Ok? Generalizada relativa, los huesos son grandes. Generalizada verdadera, por condiciones sistémicas en el aneurisma hipoficiario. Y la focal o localizada es la que afecta a uno o un grupo muy limitado de piezas dentarias. ¿Cuáles son estas piezas que normalmente suelen tener esta alteración? Los incisivos laterales superiores, los dientes supernumerarios y también las terceras molares superiores. ¿Ok? ¿Alguna vez han visto estas terceras molares chiquititas o estos incisivos laterales chiquititos en la boca de un paciente? Le dicen diente en clavija en algunos libros o en la norma técnica del odontograma le dicen. ¿Alguna vez han visto? Sí, doctor, en las terceras molares. En las terceras molares es también bastante común, pero los dientes supernumerarios también suelen tener esta alteración. Son dientes chiquititos o en forma cónica, un poco curvos. Entonces, esa es la microdoncia. Que el diente, en comparación con el resto de las piezas dentarias, es más pequeño de lo normal. ¿Ok? Seguimos. De igual manera, tenemos la macrodoncia, como ustedes han mencionado, que son los dientes que son más grandes de lo normal. De igual manera, puede ser focal, o sea, a un diente o un pequeño grupo de dientes, puede ser regional cuando está relacionada a una hipertrofia hemifacial. Una hipertrofia hemifacial es que un lado de la cara, por algún motivo, todos los tejidos que se encuentran en ese lado empiezan a crecer más de lo normal. Y también afecta a los piezas dentarios. Puede ser que abarque toda la mitad de la arcada superior e inferior o de repente solamente abarca o la mitad de la arcada superior o la mitad de la arcada inferior. Lo más común es que afecte solamente la mitad de la arcada superior. ¿Ok? Y de igual manera tenemos la generalizada verdadera, en la que todos los dientes son grandes, y eso se puede dar en el gigantismo hipoficiario, o una generalizada relativa, como les mencioné anteriormente. No es que los dientes sean grandes, sino que los huesos son pequeños. Y esto es bastante común en nuestro país, porque tenemos toda una mezcla de razas en la que podemos mezclar a alguien que tiene unos dientes de tamaño normal, pero una boca que es muy chiquita, con huesos pequeños, o de repente tenemos dientes muy grandes en una boca normal, o dientes muy pequeños en una boca normal. Y entonces es toda una mezcla que podemos tener. ¿Ok? ¿Cuáles son los dientes que normalmente pueden sufrir esta alteración? Las terceras molares inferiores. ¿Ok? Pueden tener diferentes tipos de tamaños. En algunos casos pueden afectar a los incisivos centrales o laterales, pero con mayor frecuencia, según el libro de Reghesi o también en el libro de Neville, suelen afectar con más frecuencia a las terceras molares inferiores. Y es bastante a tener en consideración si es que uno está planeando realizar una extracción de estas piezas. Después tenemos alteraciones del número, que denominamos anodoncia, que es que no hay ningún diente, que es todas las piezas dentarias sean permanentes o deciduas, no están desarrolladas, pero es bastante raro. Hay una condición que se llama displasia ectodérmica hipohidrótica, que es una alteración que afecta a todos los tejidos que se derivan del ectodermo. Ustedes ya han llevado clases de embriología, así que sí saben qué es el ectodermo. Es esa hoja que nos da origen a la piel, a glándulas, a algunos tipos de glándulas salivales, a la piel, glándulas odoríparas. Entonces, al estar alterada esta hoja embrionaria, también se produce una alteración de los tejidos. Entonces, son personas que en algunos casos tienen una muy cantidad reducida de dientes, no tienen glándulas sudoríparas y el cabello es así bastante chiquito, delgadito, quebradizo, escaso. Y si es que tienen dientes, aparecen unos pequeños microdientes que son así chiquitos y cónicos. Incluso en este tipo de pacientes es bastante raro que presenten una anodosia completa. ¿Ok? Después tenemos aquellas alteraciones
que son parciales. Una hipodoncia, cuando faltan menos de 5 dientes, y una oligodoncia, cuando hay una ausencia ya de más de 6 dientes. ¿Ok? También se conocen otros términos como la pseudoanodoncia en aquellos pacientes que los dientes no han erupcionado, ya sea porque o hay un retraso en la erupción, o hay una impactación, o una retención, o una falsa anodoncia, que son dientes en las que el paciente ya los perdió o ya se cayeron y nunca más volvieron a salir. ¿Cuáles son los dientes donde normalmente suelen aparecer estas alteraciones? Las terceras molares superiores, los incisivos laterales superiores, las segundas premolares superiores o los incisivos laterales superiores decisivos. Son los dientes que con mayor frecuencia suelen no estar presentes. Cada vez más común encontrar a pacientes que ni siquiera tienen terceras molares. Eso, por ejemplo, ya es una genesia de cierto tipo de piezas dentales. Sí. Lo contrario, los dientes supernumerarios van a ser aquellas piezas que están por encima del número normal del tipo de dentición, por encima de las 32 piezas o por encima de las 20 piezas deciduas. Sí, tiende a ser más común en los maxilares y menos en la mandíbula. Suele afectar con más frecuencia a la dentición permanente. Y como les dije, los dientes que salen son chiquititos, son microdónticos, son pequeños y cónicos. ¿Cuál es cuál es el diente supernumerario más común que ustedes conocen? Chicos, ¿cuál es el diente supernumerario más común? Chicos, ¿están? ¿Cuál es el diente supernumerario más común? Chicos, ¿están? El Mesiodens, doctor. ¿Y por qué se llama Mesiodens? ¿Por qué se llama Mesiodens? Sin miedo, chicos. No importa si se equivocan, lo que yo necesito es que ustedes participen. ¿Por qué se llama Mesiodens? Porque está entre los incisivos centrales, doctor. Exacto. Es un diente supernumerario que se encuentra entre los incisivos centrales superiores, justo en la línea media. Por eso se llama mesiodens, que es el más común de todos. Hay uno que se llama peridens, que está en la proximidad de los dientes posteriores, y también se denomina a una distomolar o paramolar, aquellas que aparecen por detrás de las terceras molares. Es bastante raro esto de las cuartas molares, pero incluso yo he visto lo mismo en una boca de una sola paciente que tenía las 4 cuartas molares. Por detrás de cada una de sus terceras molares tenía una molar adicional, que era un dientecito pequeño y cónico. Como les dije, el más común, el mesoens, el segundo, la paramolar, el tercero, los incisivos laterales también, y cuarto, también premolares inferiores adicionales. Aquí está la foto del mesoens, aquí una radiografía, y aquí pueden ver, si ustedes se dan cuenta, una premolar adicional e incluso una cuarta molar. Este es el germen de una cuarta molar. Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Ya, listo. Ahí está, justo. Esta es la radiografía de un mesoens que usualmente se encuentra entre las raíces o entre las coronas de los incisivos centrales superiores. Alteraciones de la erupción van a ser una erupción prematura, dientes que han erupcionado antes de lo previsto. Los dos más comunes podemos encontrar los dientes natales o los dientes neonatales.
Se considera dientes natales cuando el bebé nace y al momento del nacimiento ya están presentes en la cavidad oral. Y los dientes neonatales son aquellos que erupcionan cuando el bebé tiene 30 primeros días de vida. Yo les pregunto, ¿es normal que un niño tenga dientes a los 30 días de vida? ¿Sí o no? No, No, ¿A qué edad empiezan a salir los dientes? 6 meses. Exacto. ¿Y cuáles son los primeros dientes que suelen salir primero? incisivos inferiores. Incisivos. Sí, 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 sí. Los incisivos centrales inferiores, según la mayoría de bibliografía, es lo que salen primero. En algunas otras te van a decir los centrales superiores, pero incluso dentro del, no sé si alguno de ustedes tienen hijos o sobrinos, de repente han podido ver de que el hecho de que primero le salían los dientecitos de abajo a su primer hijo, no quiere decir que en el hijo menor les va a pasar lo mismo. No, la secuencia usualmente varía, pero sí, la mayoría de bibliografías coinciden que el primer diente en erupcionar usualmente son los incisivos centrales inferiores. Ya, no vamos a hablar de secuencia porque si no vamos a estar volando. Esos dientes que erupcionan usualmente corresponden a los incisivos centrales inferiores deciduos. Tienen una coloración media amarillenta y por lo mismo de que han erupcionado antes de tiempo, tienen esa coloración amarillenta porque no ha podido formarse el esmalte de una forma adecuada. Y tampoco se ha formado la raíz. Entonces es normal que en estos pacientes esos dientecitos tengan una movilidad aumentada. Y no solo eso, como son unos dientecitos chiquitos, unos bordes agudos, ¿cómo se alimenta un bebé recién nacido? ¿Cómo se alimenta, chicos? Lactancia. Lactancia. Se- Empezamos a desarrollar la deglución. Entonces, si nosotros tenemos un dientecito chiquito en una zona en donde la lengua va a estar constantemente moviéndose porque deglutimos constantemente y tenemos una estructura que a cada rato está rozando esa superficie, ¿qué creen que puede pasar? ¿Qué puede pasar? Si te muerdas la lengua, ¿qué pasa? Vamos, chicos, participen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esa boca? ¿Qué pasa en esa lengua? No pasa nada. ¿Qué Ya no va a sucede? querer comer. Ya, pero ¿por qué? ¿Qué aparece en esa lengua? Herida. Exacto. ¿Qué tipo de herida sería? ¿Cómo se dice concretamente, con un término adecuadamente descrito, una herida? Vamos, chicos, sí le hemos hablado. Es un tipo de lesión elemental, secundaria, por pérdida de tejido, profunda. ¿Cómo se llama? Escarbuto. ¿Escorbuto? ¿Seguro? Laceración. 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 ¿Y qué es una úlcera, chicos? ¿Qué es una úlcera, chicos? Pérdida de tejido. Exacto. Ese es el término más correcto para describir ese tipo de lesiones. En estos bebés, a consecuencia de la deglución, del amamantamiento y tener ese dientecito filudo en esa zona, en el vientre de la lengua suele aparecer esta úlcera. Se llama la úlcera de Riga-Fede, que aparece en el vientre anterior de la lengua. Entonces, dependiendo del tipo de abordaje que pueda tener el odontopediatra, algunas veces lo que hacen es alisan esos bordes para que el bebé pueda amamantarse de una forma más adecuada y sin dolor, o lo que más comúnmente se hace, teniendo en cuenta de que son dientecitos que no tienen buen soporte, no van a tener una buena función, no se ha desarrollado bien la raíz y tienen una alta movilidad, se decide por extraerlos. ¿Ok?
Esta úlcera de acá, en los recién nacidos a consecuencia de la aparición de los dientes neonatales o natales, se llama úlcera de Riga-Fede. ¿Ok? ¿Úlcera de qué, doctor? Riga-Fede. Aquí está. Riga-Fede. ¿Está proyectado en la pantalla? Sí. Sigue en la diapositiva del número. ¿No están viendo mi pantalla? ¿De Sí estaba, supernumerario? doctor. Sí, Sí estaba, veo solo adelante. que se proyecta la imagen. Ahí ven. ¿Sí se ve? Sí se ve, Sí. doctor. Ok, seguimos. No. Esto es úlcera de Riga-Fede. Así lo pueden encontrar en la bibliografía. Y si alguno de ustedes quiere ser odontopediatra, que creo que es lo más seguro porque hay un montón de postulantes a odontopediatría, sí o sí van a haber ese tipo de casos. En la mayoría de casos se decide por extraer esas piezas dentarias. No funciona mucho realmente el tratar de alisarlos, pero depende también del criterio de profesional que atienda al paciente. Que también tenemos alteraciones de la erupción. Tenemos un retraso en la erupción. Pueden ser asociados a factores sistémicos o de repente asociados a factores locales. Factores sistémicos, algunos pacientes con enfermedades congénitas o con síndromes, pacientes con raquitismo, con hipotiroidismo, con síndrome de Down, con displasia craneal, etc. Hay un montón de enfermedades que interfieren con una adecuada erupción de las piezas dentarias. Y también puede ser por factores locales, por la presencia de quistes, una encía que es muy gruesa para que el diente pueda terminar de perforarla y erupcionar propiamente diciendo. Podemos tener la fibromatosis gingival, la hiperpresión gingival, etc. ¿Ok? Y en algunos casos, cuando estos dientes se erupcionan de una forma bastante tardía, mencionan en la bibliografía a lo que se llama una dentición postpermanente o una tercera dentición, que suele aparecer con más frecuencia en aquellos pacientes adultos mayores. No significa de que le están saliendo más dientes, no. Simplemente era una pieza dentaria que por algún motivo nunca erupcionó, el paciente nunca supo que lo tenía ahí y de repente, después de tantos años, empieza a erupcionar. Es bastante raro, pero puede suceder. ¿Ok? ¿Qué otras alteraciones de la erupción vamos a tener? Aquellas que están relacionadas netamente, por ejemplo, con factores locales, como podemos tener la inclusión, la impactación y la retención. ¿Ok? Y esto lo van a ver bastante frecuente en estos términos lo van a ver bastante en cirugía. Un diente incluido es aquel que está totalmente rodeado de hueso dentro de un lecho óseo y puede ser una inclusión ectópica o heteroctópica. Ectópica se refiere a que el diente está cerca de la zona en donde debería erupcionar. Y heteroctópica se refiere a un diente que se encuentra en una posición anómala y en una ubicación bastante alejada de donde debería de erupcionar. Después tenemos a un diente impactado, aquellos que por una barrera física, sea ósea, sea mucosa, o sea otra pieza dentaria o cualquier otro, de repente un odontoma, impide que este diente erupcione completamente. De ahí podemos utilizar las clasificaciones de Winter, las clasificaciones de Peli-Gregory, que no vamos a ahondar mucho porque eso lo van a ver seguro en cirugía. Y también tenemos a la retención. Son aquellas piezas dentarias que por algún motivo perdieron la fuerza de erupción. Pueden ser una retención primaria cuando el diente no se le ve, o sea, aún se mantiene por debajo de la mucosa, o una retención secundaria cuando el diente comenzó el proceso de erupción, pero no lo completó. O sea, se quedó como que a medio camino. ¿Ok? O sea, está parcialmente erupcionado. No hay barrera física o no existe cualquier otro impedimento que explique el por qué el diente perdió su fuerza de erupción. Eso es una retención. Y este tipo de
de alteraciones suelen ser bastante frecuentes en las terceras molares inferiores, en las terceras molares superiores, en los caninos. Y los caninos superiores con más frecuencia. Un momentito. Oye, Siri, alarma 5:25 de la tarde. Active la alarma de... Pero sí, seguimos. La tercera molar inferior suele ser la que más se suele afectar, los caninos superiores, las premolares, los caninos inferiores y las segundas molares. Si ustedes se dan cuenta, siguen casi el orden, son las últimas piezas dentarias en erupcionar. Por eso es que suelen tener este tipo de alteración. ¿Ok? Una pieza dentaria impactada que tiene una barrera física que no permite que ésta termine de erupcionar, un diente ectópico, un diente que se encuentra cerca de la zona de donde debería erupcionar, un diente heterotópico, si ustedes se dan cuenta en esta radiografía que les he puesto acá, es una pieza dentaria que se encuentra justo por debajo del reborde óseo. Y bueno, una pieza impactada, que está bueno, tiene una barrera, está erupcionado parcialmente, e incluso ya está empezando a causar daño en la pieza que se encuentra por delante de. Un momentito que se me movió todo. Ahí ya, acá. Ya, ahora sí. Ahora, ¿qué otras alteraciones tenemos? El secuestro de erupción, que recuerden, esto se da normalmente en piezas posteriores, en las caras oclusales, empieza a reabsorberse el hueso mientras empieza el diente a empezar a erupcionar, pero hay un pequeño fragmento que se queda atrapado en la tabla ósea. No suele generar ni dolor, ni molestias, ni incomodidad, simplemente se suele ver como un pequeño fragmento amarillento en el centro de la cara oclusal de la pieza. No produce molestias ni incomodidad, tampoco algún tipo de infección, no requiere realmente realizar nada. Y muchas veces el paciente puede que lo tenga, pero espontáneamente eso se exfolia y no suele producir complicaciones. Ya es un pequeño fragmento de hueso que se quedó atrapado en la cara oclusal de las piezas posteriores cuando el diente empezó el proceso de erupción. Eso es todo. Eso es un secuestro de erupción. Alteraciones de la forma. Tenemos a la dilaceración, que es una curvatura exagerada entre la raíz y el resto de la pieza dentaria. Entonces la pieza tiene un eje, que es la línea, que es una línea imaginaria que atraviesa su cuerpo. Vamos a poner esto. Bueno, toma. Entonces lo normal es que la pieza se encuentre todo alineado, ¿sí? Pero en el caso de la dilaceración, tenemos una pieza dentaria que puede tener estas condiciones, pero la raíz por algún motivo tiene una curvatura exagerada. Sí. Aquí tenemos que está todo en el mismo eje, pero acá si nos damos cuenta, esta porción apical no sigue el mismo eje del diente. ¿Tiene alguna complicación en sí? Si el paciente nunca se extrae esa pieza, no. Si es que nunca se va a realizar una endodoncia en esa pieza, tampoco. El problema surge si es que la pieza necesita ser endodonciada o necesita ser extraída. Requiere una técnica quirúrgica especial para poder retirar ese pequeño fragmento que sí o sí, al momento de hacer la extracción, se va a fracturar. ¿Ok? Ahí está. Puede aparecer a consecuencia de traumatismos durante el desarrollo de la pieza dentaria. Hay una formación de la raíz alrededor de un canal tortuoso o curvado. Es bastante poco común. Y sí, como les mencioné, puede dificultar bastante la endodoncia o la exodoncia.
Tenemos el taurodontismo, que es una alteración bastante frecuente, que es simplemente una cámara pulpar que está alargada en sentido de arriba, en sentido vertical, y el piso, junto con los cuernos pulpares, hace que adquiera esta forma, como de un buey. De ahí su nombre, taurodontismo, que es una cámara pulpar alargada con forma rectangular y cuyos cuernos pulpares le adquieren esa forma de una cabeza de toro. ¿Ok? La furca de estas piezas dentarias está desplazada hacia apical, o sea, hacia abajo. Las raíces son cortas y en sí, si el paciente nunca tiene que hacerse algún tipo de tratamiento de conductos en esa pieza, no supone ninguna complicación en sí. Tiende a ser más frecuente en pacientes que tienen síndrome de Down, en pacientes con síndrome de Klinefelter y en algunos pacientes que tienen amelogénesis imperfecta. Y se considera un atavismo. ¿Qué es un atavismo? Es un tipo de característica que nos han dejado, por ejemplo, los humanos antiguos. Después tenemos el dens invaginatus, también llamado dens indente o diente invaginado, que es el esmalte, se invagina, es como si se formara una bolsa hacia adentro de la corona. ¿Ok? Esto sí predispone a que la pieza dentaria desarrolle caries. ¿Por qué? Porque en esta pequeña fosa empieza a ingresar la saliva, los restos de alimentos, las bacterias y empieza a formarse una lesión cariosa. Como no hay un buen acceso a esta lesión cariosa, poco a poco va avanzando hasta que llega un punto en que afecta por completo la pieza dentaria. Y el paciente no es consciente que tiene esta condición de repente hasta que ya le aparece un pequeño absceso en la pieza dentaria. ¿Ok? Puede aparecer también como un hallazgo radiográfico y tiende a ser mucho más frecuente en los incisivos laterales superiores. Y sí, puede ser bilateral. Yo lo he visto ya en varios pacientes y en 2 de esos pacientes llegaron porque ya tenían un pequeño absceso a nivel del incisivo lateral superior. A la hora de la hora sacamos la tomografía y era un diente invaginado. Tenemos lo opuesto, que es un diente invaginado, que es en lugar de formarse una bolsa hacia adentro, se forma hacia afuera, asemejando a una cúspide. Ahora, ¿por qué nunca se debe hacer un desgaste de estas cúspides, de estas evaginaciones? Porque también tienen una pequeña proyección de la cámara pulpar. Y si nosotros desgastamos, podemos provocar una exposición pulpar y que termine en un tratamiento de conductos. ¿Ok? También esta pequeña porción se puede fracturar y también puede producir necrosis y un absceso de la pieza. Tiende a ser más común en las premolares inferiores y según algunos tipos de bibliografías suele ser más frecuente en pacientes eh, asiáticos. Por eso es que también se le denomina premolar de Leong, Leong. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Si en algún momento ven este tipo de malformación en su paciente, no lo desgasten, por favor, porque si no van a producir una exposición pulpar. ¿Ya? También tenemos a las cúspides supernumerarias. Tenemos a la cúspide de Carabelli, que aparece en las primeras morales superiores. También tenemos a las cúspides de Volk y a las cúspides de Traviani y a las cúspides de Zuckerkant, que son otros tipos de cúspides supernumerarias. Y también tenemos en los incisivos laterales superiores unas cúspides en garra. Hay diferentes grados y dependiendo de qué tan afectado esté, sí puede producir una alteración en la oclusión. Mi recomendación sería si ustedes ven algún este tipo de alteraciones en sus pacientes, mucho más las cúspides en garra, en incisivos laterales, al igual que en el diente invaginado, no lo desgasten, porque también tiene una pequeña prolongación. Tiene un cuerno pulpar,
en esa cúspide. ¿Ok? Así que no lo hagan. Después tenemos a las raíces supernumerarias, van a ser raíces adicionales que están de mayor número dentro de lo esperado en una pieza dentaria. Pueden ser radix entomolaris, que son raíces distolinguales en molares inferiores, o también se pueden llamar radix paramolaris, que son raíces mesiovestibulares en molares inferiores. Suelen ser con cierta frecuencia más comunes en caninos inferiores, en premolares inferiores y también en terceras molares inferiores. ¿Ok? ¿Por qué esto me tiene que importar? Porque al ser una raíz adicional, también tienen un conducto propio. Si ustedes van a hacer un tratamiento de conductos en esas piezas dentarias y no hacen la instrumentación de esa pieza, obviamente ese tratamiento de conductos va a fracasar. ¿Por qué? Porque ese conducto sigue contaminado. Después, ¿qué tenemos? Alteraciones de la forma por de tipo unión. Tenemos a la geminación. Recuerden, nuestros dientes empiezan a desarrollarse por gérmenes. En la geminación, ¿qué sucede? Un germen de una sola pieza dentaria quiso separarse en dos, pero no lo logró, se quedó a medio camino. En cambio, en la fusión, dos gérmenes intentaron volverse uno solo. ¿Por qué a mí me interesa saber esto? Porque clínicamente yo lo veo en la boca del paciente y se ven casi igual. Se va a ver un diente bien ancho, bien grueso, de repente incluso hasta con dos raíces, con dos cámaras pulpares o incluso la fusión, la geminación puede ser casi completa. Y es bastante difícil el poder distinguirlos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar la geminación de la fusión dentro en la boca de nuestros pacientes? Porque cuando nosotros queramos hacer, por ejemplo, contamos las piezas de este sector anterior superior. Tenemos el canino en la pieza 2-3, la pieza 2-2, la pieza 2-1, la pieza 1-1, la pieza 2-2, la pieza 1-2 y la pieza 1-3. Aquí falta un diente, chicos, en este sextante. ¿Falta un diente o sobra un diente? Chicos, ¿ahí sobra un diente o falta un diente? Chicos, ¿están? Sí, doctor. Falta. ¿Falta un diente ahí? No, ¿Seguro? sobra. Lateral. ¿O está conservado el número de dientes? Miren, acá hay 1, ¿Y ese? 2, 3, 4. Este es uno solo. 5, 6. Las piezas en este sextante están completas. Pero entonces, si yo veo que este diente tiene estas características, como el número de piezas está conservado, significa que esto es una geminación. En cambio, miren acá. Canino, se ve una pieza bien ancha, se ve otra pieza más, un incisivo, otro incisivo y acá tenemos otro canino. ¿Aquí falta un diente o sobra un diente? ¿O el número está conservado? ¿O no falta ninguno? Se han fusionado. Exacto, se han fusionado. ¿Por qué? Porque aquí está faltando un diente. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Deberían haber 6 dientes acá. ¿Qué pasó? El incisivo lateral de la pieza 4.1 y 4.2 quisieron hacerse una sola. Entonces, de esa forma yo puedo diferenciar clínicamente una geminación de una fusión. En la fusión, si yo cuento ese sector de las piezas, me va a faltar una pieza dentaria, mientras que en la geminación no va a faltar ninguna. Los dos se ven como un diente bien ancho, con un surco en medio. Sacamos una radiografía, de repente van a aparecer que dos, dos, dos conductos radiculares o una raíz bien ancha e incluso dos ápices, pero con el simple hecho de poder contar cuántas piezas hay en el sector, podemos diferenciar una de la otra. ¿Ok? Después tenemos a la concrescencia, que estas piezas dentarias, en lugar de unirse por completo, solamente se unieron a través del cemento. ¿Ok? Esto normalmente sucede antes o después de la erupción.
de las piezas dentarias y es más común en las molares superiores. Más concretamente, entre la pieza en la segunda molar superior y la tercera molar. Por eso es que siempre es importante que ustedes puedan tomar una radiografía antes de retirar cualquier tipo de pieza dental. No es el que te presente algún de estos tipos de alteraciones. ¿Ok? Sigamos. Estas dos se dan cuando el diente está en etapa de desarrollo y la concrescencia se da cuando el diente ya está en proceso de erupción o después de la erupción. ¿Ok? Otra forma como diferenciarlos. Dime. Doctor Mejía, si se diera el caso de que tenga que extraer una tercera molar y está unida a través del cemento, y quiero conservar la segunda molar, ¿cómo harían ustedes? No vas a poder hacer el procedimiento porque es muy difícil realmente que logres separar por completo la tercera molar con concrescencia de la segunda molar. Probablemente tengas que o conservar las dos o retirar las dos. Si fuera el caso de retirar una, se van las dos. ¿Cómo? Si fuera el caso necesario de retirar la tercera molar, por obligación se va a tener que ir la segunda molar. Sí, sí, no hay forma de desunir eso. No es que sea como una pequeña unión, tú lo mueves y ya se separa, no. Hay un puente de cemento entre las dos raíces. Mira, y aquí se ve bien clarito en las imágenes que les he puesto. Imagínate, intenta tratar de separar con odontosección esto de acá, en una zona donde hay buena visibilidad. ¿Tú crees que sería viable poder hacer eso? O incluso, si lo logras, has seccionado una porción de la raíz de esta pieza. ¿Tú crees que esa segunda molar de repente no te va a causar problemas después? Doctor, pero si hacemos la separación a través de las raíces y luego hacemos una fisectomía, podríamos recuperar. No te escucho muy bien, disculpa. Si luego de hacer la exodoncia de la tercera molar y hacemos una apicectomía, ¿se podría conservar el diente? Podría ser, sí, podría ser. Pero eso involucraría de que tendrías que hacerle un tratamiento de conductos a la segunda molar. Una apicectomía siempre viene acompañada de un tratamiento de conductos. No es que solamente puedes hacer la apicectomía y ya. Y una apicectomía no es que se limite solamente a retirar una porción de la raíz, no. La apicectomía, como mucho, solamente retira 3 milímetros del ápice del ápice dentario. ¿Ok? Eso ya no es una apicectomía. Sería una resección radicular. Y de igual manera, para poder conservar esa pieza, necesitarías realizar un tratamiento de conductos. Por eso es que es tan complejo el poder que este tratamiento sea viable, de que si las piezas están unidas o lo dejas ahí o las vas a sacar completas. Y aún así, el intentar sacarlas completas, tal y como han visto como ven en estos ejemplos, es bastante complejo. ¿Ya? Imagínate la cantidad, una osteotomía y un colgajo tan grande que vas a tener que hacer para poder retirar esas piezas. Y sí, estos casos sí los tiene que manejar un cirujano oral y maxilofacial. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguna otra pregunta o duda, chicos, respecto a esto, antes de seguir? Que lo que menciona su compañero es viable, sí, es viable, pero es bastante complejo el poder realizarlo. Pero optamos por un implante. Sí, la verdad que sí. Te vas a hacer tanto problemas por un tratamiento que de repente no le puedes asegurar al paciente que tenga mucha viabilidad, que tú le puedas asegurar al paciente que ese dientecito se va a quedar ahí por bastante tiempo. No, no. Imagínate, haces la odontosección, dañas la raíz, la pieza se compromete, igual de repente termina en extracción.
Seguimos entonces. Tenemos el exceso de tejidos, puede ser por presencia de perlas del esmalte, son formaciones ectópicas del esmalte en forma de bolitas. Proyecciones cervicales del esmalte es que el esmalte, en lugar de quedarse a nivel de la corona, empieza a extenderse un poco más hacia la furca de la pieza dentaria, y esto es netamente en piezas posteriores. Y también tenemos la hipercementosis. Empieza a aparecer un depósito excesivo del cemento en las piezas dentarias. En el caso de las perlas del esmalte, como el esmalte no, como suele aparecer en ciertas zonas de la raíz, el esmalte tiene una superficie que no permite que el ligamento periodontal se inserte adecuadamente. De igual manera, las proyecciones cervicales del esmalte. Entonces, ¿qué pasa en estas dos piezas, en estos dos tipos de alteraciones? Es bastante frecuente que haya una afectación periodontal de esas piezas. ¿Ven? Imagínense, acá el ligamento periodontal no se puede insertar adecuadamente y empieza poco a poco a formarse una bolsa en esta zona. De igual manera, en la proyección cervical del esmalte, que debería estar hasta acá, y por aquí se empiezan a insertar las fibras interradiculares. Pero al estar el esmalte acá, tiene una superficie totalmente mineralizada, no es poroso, no permite que se inserten las fibras periodontales, hace de que poco a poco se empiece a formar una bolsa periodontal. ¿Ok? Sí hay tratamientos para poder tratarlo. Se hace una resección, o sea, se desgasta esa porción del esmalte y luego se intenta que el ligamento periodontal vuelva a resentarse en esta zona para que la pieza no se pierda. Pero es bastante complejo el poder realizarlo. Mucho más, depende en el caso de la perla del esmalte en qué zona de la raíz se encuentra. ¿Ok? Y algunas veces el paciente ni siquiera sabe que lo tiene o está la perla del esmalte en una zona tan profunda que realmente no provoca una alteración clínica. Entonces, no hay necesidad realmente de tratarlo. De repente lo van a ver como un hallazgo en alguna pieza dentaria o de repente en una radiografía que saquen o de repente al momento de evaluar una tomografía puede pasar. A mí me ha pasado cuando he tenido que sacar terceras molares, con cierta frecuencia veo que tienen también perlas del esmalte. Al momento de hacer la extracción, estas pequeñas esferas se desprenden del diente y sí o sí hay que retirarlas. ¿Por qué? Porque es un tejido mineralizado. Si lo te dejas ahí, te puede generar una infección, una complicación. Entonces sí o sí hay que retirarlos. Y como les dije, la hipercementosis, que es un depósito excesivo de cemento, hace que la pieza adquiera una forma bulbosa o piriforme. A no ser que la pieza vaya a realizarse o vayas a realizarle una extracción, no supone en sí una complicación. ¿Ya? Porque imagínense, si esta es la apertura del alveolo y en esta zona está así de grueso, es obvio que toda esta porción que está totalmente bulbosa no va a salir a través de la apertura de ese alveolo. Sí sería una extracción bastante compleja. O se hace con odontosección o se hace a colgajo más osteotomía. Después tenemos alteraciones de la estructura, como son la hipoplasia focal del esmalte, que puede afectar a uno o dos dientes, puede ser a consecuencia de traumatismos, de infecciones, irradiación, etc. Y pueden variar en intensidad, duración y momento. O sea, qué tan intenso fue el daño, cuánto tiempo duró y en qué momento específico de la formación del diente permanente se dio. Se van a ver como zonas decoloradas u opacas, de un color blanco, amarillento, medio parduzco, también como manchas o líneas o incluso fositas. Y cuando afecta a una pieza dentaria, se llama diente de Turner, que es un tipo de hipoplasia focal. Supongamos, lo más probable es que haya sucedido en este paciente es que la pieza decidua sufrió un traumatismo o de repente una infección, que justo en ese momento se estaba formando esta zona del esmalte. Mire, si fuera una pequeña línea, así me indicaría de que fue una lesión, una agresión bastante leve. Pero mire, estamos hablando de una lesión que duró bastante tiempo. E involucra casi toda la cara vestibular de esa pieza dentaria. Es una agresión que duró bastante tiempo. Lo más probable
es que haya sido un proceso infeccioso. ¿Ok? Eso es un diente de Turner, una hipoplasia focal de una pieza dentaria, relacionada a un traumatismo o una infección de esa pieza. Ok, vamos a avanzar un poquito más y ya con eso quedamos por hoy. Tenemos alteraciones del esmalte, como es la hipoplasia generalizada del esmalte, que puede afectar a incisivos y primeras molares. Se puede dar en el caso de sífilis congénitas, en deficiencia de vitaminas, en exceso de flúor. En el caso de la sífilis congénita, produce un tipo de alteración de los dientes que se llama dientes de Hutchinson y molares en mora, o dientes en desentornillador y también molares moliformes. ¿Ok? Esta es una alteración bastante característica de la sífilis congénita. Y estas son otros tipos de hipoplasias generalizadas del esmalte, ocasionadas por raquitismo, por fluorosis, etc. También esto es lo último que vamos a resolver hoy día. Tenemos alteraciones congénitas del esmalte. Tenemos la amelogénesis imperfecta. Es usualmente por una alteración genética. Puede afectar a ambas denticiones. Solo afecta al esmalte dentario. Y tenemos de tres tipos: el tipo hipoplásico, el tipo hipocalcificado y el tipo hipomaduro. En el tipo hipoplásico, el esmalte tiene un espesor bastante reducido, por eso se llama hipoplásico. No hay mucho tejido. Así, se ve como un diente chiquitito. Puede ser localizado o generalizado, y cuando está generalizado, es el hipoplásico. Cuando está localizado, se ve así, como unas pequeñas fisuras a lo largo de la corona de toda la pieza dentaria. El de tipo hipocalcificado, el esmalte tiene un espesor normal, pero es bastante frágil, es débil. Tú haces presión en ese esmalte y poco a poco se va desprendiendo. Y el de tipo hipomaduro, el esmalte tiene un espesor normal, tiene una transparencia normal, pero tú haces una presión en esa zona y el esmalte se perfora. Y tiene un aspecto como de gorros de nieve, como pueden ver acá. ¿Sí? Son unas zonas blanquecinas, opacas, localizadas a nivel de las cúspides o bordes incisales de las piezas dentarias, que es muy diferente a lo que sería una fluorosis. ¿Ok? Bueno, chicos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no hay dudas y preguntas, chicos, ya nos encontramos la próxima semana. Estudien, por favor, para su examen. Nos vemos el día domingo, ¿sí? Buenas tardes.